Bueno, buenas noches. Mi nombre es Liliana Álvarez Barrera. Soy docente de educación preescolar y hoy voy a presentar mi tesis como aspirante al título de magíster, diseño de una estrategia pedagógica con uso de TIC para potenciar el pensamiento crítico en niños de transición. La directora de mi tesis es la doctora Lina María Cano Vázquez. Ella es docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bien. El planteamiento del problema surge de una situación que observo en mi institución educativa, que es la Institución Educativa Técnico-Industrial José María Córdoba del municipio del Santuario. Mis estudiantes de preescolar presentan poco intercambio de opiniones, son chicos poco reflexivos y presentan bajos resultados en las pruebas saber que se aplican en la institución en los grados tercero y quinto. Aunque en estos grados se evalúan las áreas de español, de matemática y de ciencias naturales, el pensamiento crítico es fundamental en la resolución de estas pruebas y hay una tendencia en los últimos años a que presentan cada vez más bajos resultados en estas pruebas. Se busca entonces ofrecer herramientas para buscar soluciones acordadas a las situaciones problemáticas que se presentan en el grado de transición y además hacer un aporte para mejorar las pruebas saber tercero y quinto dentro de la institución. Hay un contexto mundial entonces al que también debemos responder desde el ámbito de la educación, y es que ahora tenemos el reto de vivir a partir de la construcción de las sociedades del conocimiento. Este tipo de sociedades exigen la habilidades para la vida, para el ejercicio de la ciudadanía, para la selección de información, en un mundo en el que cada vez es más la información que tenemos, todas habilidades asociadas al pensamiento crítico, que es el eje de la educación del nuevo milenio, como lo define el Ministerio de Educación Nacional, y es un elemento fundamental a desarrollar en el grado de transición, de acuerdo con los derechos básicos de aprendizaje planteados también por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Los objetivos de la tesis que estamos presentando hoy entonces es el objetivo general, es el diseño de una estrategia pedagógica con uso de TIC para potenciar el pensamiento crítico en niños de transición. Este objetivo se buscó lograr a partir del desarrollo de 3 objetivos específicos. El primero fue conocer la población objetivo, conocer nuestros estudiantes a través de la identificación de los perfiles presentados por ellos con respecto a los niveles de pensamiento crítico propuestos por Sadker y Sadker. El segundo fue la definición de los contenidos y actividades del primer módulo de la estrategia pedagógica con uso de TIC a través de la construcción de un recurso educativo abierto. Y finalmente validar los contenidos y actividades de ese primer módulo como prueba piloto para la validación de la estrategia pedagógica con uso de TIC diseñada. Nuestra tesis entonces se justifica a partir de la situación problema que nosotros planteábamos en un principio, y es que las relaciones entre estudiantes en el grado de transición se establece a través de un contexto de violencia y de agresión física permanente. Este fue uno de los resultados encontrados hace 3 años en una
investigación sobre derechos humanos que se desarrolló en las instituciones educativas públicas del municipio del Santuario, donde se encontró una normalización de la violencia como eje para el establecimiento de relaciones entre los estudiantes. Este entonces nos implica el reto de nosotros los docentes de diseñar nuevas estrategias educativas, en este caso con uso de TIC, para dinamizar procesos educativos. ¿Por qué con uso de TIC? Primero, porque es un elemento de motivación, nos permite aportar a la construcción de sociedades de conocimiento y además dentro de la institución se cuenta con los equipos y con la infraestructura necesaria para implementar este tipo de estrategias. En la institución se cuenta con 70 portátiles, entonces nosotros podemos ofrecer a los chicos clases uno a uno, en ambientes uno a uno. Hay un internet muy precario, pero a través del cual se puede acceder a cierto tipo de recursos. Hay televisión en cada una de las aulas, contamos con 500 tablets como dispositivos móviles para que los muchachos utilicen dentro de las aulas y además contamos con algunos recursos de software educativo. Se plantea entonces la posibilidad de rediseñar planes de área, de experimentar en el aula y de acceder a nuevo conocimiento desde nuestra postura como docentes para responder a las exigencias del mundo hoy. Para, para desarrollar esta tesis entonces, nosotros construimos un marco referencial en el que empezamos a buscar estrategias pedagógicas con uso de TIC diseñadas y validadas para potenciar el pensamiento crítico. Aunque no encontramos específicamente este tipo de estudios, sí encontramos que el estudio del desarrollo del pensamiento crítico a partir del uso e implementación de diferentes metodologías didácticas pedagógicas en el mundo se está desplegando desde diferentes perspectivas y se ha encontrado que este tipo de pensamiento sí puede ser promovido, si se puede potenciar a partir del uso e implementación de diferentes estrategias didácticas. El desarrollo del pensamiento crítico, entonces, a partir del uso de TIC, sí se está estudiando en el mundo, sobre todo en educación superior. Se ha encontrado que el uso de las tecnologías sí es una herramienta de mediación eficiente en la promoción y avance de este tipo de pensamiento. Además, se encontró que el uso e implementación de otro tipo de estrategias pedagógicas asociadas principalmente al aprendizaje basado en problemas y al tema de la motivación, sí está promoviendo, o sea, se puede a partir del uso de estos recursos promover el desarrollo de pensamiento crítico en chicos. Este tipo de estudios se está realizando principalmente en educación básica secundaria. También se encontraron algunos estudios para la potenciación del desarrollo del pensamiento crítico en niños de preescolar, pero principalmente asociadas con el tema del arte, porque sabemos que el arte es un eje dinamizador de aprendizaje, es uno de los ejes básicos para la dinamización de aprendizajes en el nivel de preescolar. Y se ha encontrado que la recomendación principal es que el desarrollo del pensamiento crítico se asocie también al desarrollo de todas las dimensiones del niño en esta edad, porque son bien particulares las características de los niños en educación inicial. También se están implementando algunas estrategias didácticas con uso de TIC en preescolar y se ha encontrado que este tipo de recursos sí fomenta el conocimiento y el aprendizaje significativo en niños en educación inicial. Finalmente, la construcción de recursos educativos abiertos para la potenciación del pensamiento crítico se encuentra que este tipo de pensamiento sí promueve el desarrollo del pensamiento crítico, aunque son investigaciones que se han hecho sobre todo en educación superior, pero se ha encontrado que si son recursos actualizados, que si son auténticos, usan lenguaje claro y simple y se forman y se utilizan las herramientas tecnológicas desde diferentes
perspectivas, pues tienden a presentar resultados, digamos que positivos, tienden a presentar, eh, tiende a hacerse que sí son recursos que potencian el desarrollo del pensamiento crítico. Dentro de este marco conceptual, entonces, se conciben las tecnologías de información y comunicación como tecnologías para el acceso, para la producción, para el tratamiento y para la comunicación de información digital, que está siendo utilizados por nosotros los docentes como recurso didáctico para crear entornos de aprendizaje eficientes, en este caso específicamente en el grado de transición, para potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Además, estos recursos didácticos a través de la construcción de recursos educativos abiertos son recursos para la enseñanza al combinar el uso de las tecnologías con el uso de otro tipo de materiales digitales y no digitales y para la implementación de estrategias didácticas dirigidas al logro de objetivos de aprendizaje. Además, estos recursos educativos también están siendo utilizados para la divulgación de un montón de estrategias y de recursos que están siendo desarrollados en el mundo dirigidos a- al ámbito educativo. Dentro del marco conceptual concebimos entonces el pensamiento crítico, lo entendemos como el camino para utilizar información de forma lógica y racional para resolver problemas a partir de formas muy particulares de ver y de relacionarse con el mundo. ¿Por qué? Porque los niños preescolares presentan lógicas muy particulares para ver el mundo desde una perspectiva de mundo que todavía pues está muy atravesada por la fantasía, por la imaginación, por la creatividad sin límites, que son características bien particulares, pues que no corresponden con otro tipo de población. Además, este tipo de pensamiento es una actividad mental que requiere esfuerzos en cuanto a habilidades relacionadas también con la memoria, con la atención, con la comprensión y con el aprendizaje. Desde la perspectiva teórica que se planteó dentro de la investigación, se adoptó la postura de Sadker y Sadker, quienes plantean que el pensamiento crítico se desarrolla a partir de 6 niveles que están asociados a distintas habilidades. Está en el nivel de conocimiento, que está asociado a habilidades como la definición, el nombramiento y la identificación de hechos y situaciones. El nivel número 2 de comprensión, que está relacionado con habilidades para la comparación, para el establecimiento de relaciones entre hechos y fenómenos, para la descripción y para la explicación de hechos y situaciones. El nivel número 3, que es el nivel de aplicación, que está asociado a habilidades para la adaptación y para la transferencia de conocimiento. Está el nivel número 4, que es el nivel de análisis, que está relacionado con habilidades para la inferencia, para la abstracción y para la generalización. El nivel de pensamiento crítico número 5 sería el de síntesis, que está asociado a habilidades para recopilar información, para hacer predicciones y para sacar conclusiones. Y finalmente, el nivel de desarrollo de pensamiento crítico más avanzado, que es el nivel de evaluación, que está asociado a habilidades para valorar situaciones, para criticarlas y para argumentar ideas y opiniones. Bien, la educación preescolar entonces está enmarcado dentro de unos lineamientos globales, nacionales y locales que nos permiten, digamos, movernos dentro de lo que debe ser la educación inicial en el mundo. Para la UNESCO, la educación de la primera infancia es un derecho y es la base indispensable para el aprendizaje permanente, para el aprendizaje durante toda la vida. En Colombia,
El nivel de preescolar es el primer nivel de educación formal y comprende la educación y atención a los niños entre los 3 y los 6 años de edad y es la base principal para el desarrollo humano integral. Específicamente, el grado de transición es definido en Colombia como la oferta educativa para los niños de 5 años cumplidos. Sin embargo, cuando hay en las instituciones educativas hay la posibilidad de atender los niños desde los 4 años y hay cupo para estos niños, pues el Ministerio de Educación y Gobernación de Antioquia convoca a las instituciones para que se les ofrezca el grado de transición a estos niños si ya traen eh, una educación preescolar en el nivel de prejardín y de jardín, que son los previos al grado de transición. Las TIC, además, en la llamada sociedad del conocimiento, se han convertido en una necesidad para nosotros los docentes para evaluar, para planear, para tomar decisiones en cuanto a nuestras prácticas educativas. Y el decreto 2247 del 97, que es el decreto que da lineamiento a toda la educación preescolar en Colombia, nos invita a los docentes a generar situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas que estimulen a los educandos a explorar, a experimentar, a conocer, a aprender desde el error y desde el acierto para que comprendan el mundo que los rodea, para que disfruten de la naturaleza y para que disfruten de las relaciones sociales y además de los avances de la ciencia y de la tecnología. El diseño metodológico de la investigación entonces se planteó desde un enfoque cuantitativo. El diseño es preexperimental porque nosotros no tuvimos pues como control de ninguna de las variables que se puso en estudio y además se utilizó para la validación de una estrategia pedagógica con uso de TIC, una prueba inicial diagnóstica que nos ofreciera elementos de base para ese diseño de esa estrategia pedagógica y también se implementó el primer módulo de la estrategia como prueba piloto. Tal trabajo se realizó con los 4 grupos de preescolar, de transición, de la institución educativa técnico-industrial José María Córdoba del municipio del Santuario. Dentro de este diseño metodológico, además de la metodología utilizada para la realización de la investigación, se tuvieron en cuenta 3 posturas metodológicas importantes. La primera fue la validación de la estrategia pedagógica a través, primero, de la aplicación de una prueba inicial. Esa prueba de diagnóstico se realizó con los 120 niños de transición a través de una entrevista semiestructurada que les planteaba un dilema adaptado de los dilemas propuestos por Cano en 2017 para valorar el avance del pensamiento crítico a través de un instrumento que ella diseñó. Lo que yo hice fue adaptar una de esas situaciones y plantearle a los niños 3 preguntas abiertas a través de esa situación, ¿cierto? Las 3 preguntas fueron: ¿qué pensaba de la situación presentada el niño y por qué? Si creía que la actitud de uno de los niños dentro de la situación estuvo bien o estuvo mal y por qué. Y en caso de que él fuera ese chico, ¿cuál habría sido su actitud y por qué? A través de estas entrevistas se analizaron a través de un análisis de contenido que se realizó a través de la construcción de perfiles de estudiantes, aplicando el método de clustering con la herramienta Weka y utilizando principalmente la edad de los niños como variable indispensable en la identificación de esos perfiles. El factor número 2 que se tuvo en cuenta desde lo metodológico fue la metodología que se iba a implementar para el diseño de la estrategia pedagógica. Entonces, se utilizó la metodología para el uso eficiente de las TIC en el aula propuesta por Colón, Rubia y Maure, quienes dicen que para que haya una implementación pedagógica de TIC eficiente en el aula,
se debe atender a tres elementos: al diseño tecnológico, al diseño tecnopedagógico y a la actividad conjunta como elemento indispensable para la construcción de aprendizajes a través del uso de TIC. Y también se utilizaron las etapas para el desarrollo del pensamiento crítico propuestas por Garrison, Anderson y Archer, quienes plantean que el pensamiento crítico se puede potenciar a partir de 4 momentos en el aula: la proposición de un evento de activación, que es el planteamiento de una situación o dilema; la exploración de información con respecto a tal situación; la integración de conclusiones; y la construcción y comunicación de soluciones al dilema propuesto. El tercer factor metodológico tenido en cuenta dentro de la investigación fue la forma en la que se iba a construir un recurso educativo abierto. La metodología que se planteó fue la propuesta de la maestría de Tecnologías de Información y Comunicación planteada por la Universidad Pontificia Bolivariana, que plantea 7 pasos para la construcción de un recurso educativo abierto. Un primer momento de benchmarking, donde se buscan los antecedentes en cuanto a los recursos educativos abiertos, en este caso específico, los recursos que habían para potenciar el pensamiento crítico; la definición del público objetivo primario y secundario, que en nuestro caso el público primario son docentes de educación preescolar y el público secundario son los niños de educación preescolar; la definición del tipo de recurso educativo abierto; la definición de los nodos de cada una de las secciones y subsecciones para garantizar que el recurso estuviera atravesado por la multimedialidad; la definición de recursos para la interactividad, la interacción y la participación, que son 3 elementos indispensables que deben ofrecer actualmente los recursos educativos abiertos; el diseño de la estructura hipertextual y la definición del eje creativo, que está más, digamos, vinculado con la parte de diseño y de presentación estética del recurso educativo. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? La prueba de diagnóstico entonces se aplicó a 120 estudiantes de transición, 55 niñas y 65 niñas. De estos niños, 32 eh, son niños muy pequeños para estar en transición, entre 4 años y 4 años y 9 meses. 55 de estos niños estaban en edades entre 4 años y 10 meses y 5 años y medio, y 35 estudiantes, los 35 estudiantes restantes eran niños ya mayores de 5 años y medio, niños entre los 6 años y medio, que por diferentes razones estaban cursando aún el grado de transición. Bien, se encontró que el 70% de los niños presentaron habilidades de conocimiento, 30% restante pues no presentaron habilidades asociadas con ninguno, fueron niños que no fueron capaces de solucionar la situación propuesta. Menos del 30% presentaron habilidades asociadas al nivel de comprensión. Menos del 20% fueron niños que presentaron habilidades asociadas al nivel de aplicación. Un poquito más del 10% fueron niños que presentaron habilidades asociadas a los niveles de análisis y síntesis, y aproximadamente un 40% presentaron habilidades asociadas al nivel de evaluación. Bien, a partir de estos resultados, pues de manera específica en el nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación y en menor medida de análisis y síntesis, y en la evaluación pues se nota que los niños son capaces de valorar en un porcentaje mayor, aunque no argumenten sus eh, posiciones. Se construyeron entonces 4 perfiles. Estos perfiles, la variable tenida en cuenta fue la edad, y se construyeron 4 perfiles: los niños que son organizadores de conocimiento,
expertos conocedores, constructores de comprensiones y niños que son evaluadores. Los organizadores de conocimiento son los niños más pequeños, utilizan las palabras para identificar su realidad, organizan y codifican información para ser utilizada, son capaces de construir y denunciar juicios de valor desde la intuición, pero todavía no fundamentan las razones por las cuales valoran una situación de una u otra forma. Los expertos conocedores son niños en una edad media, entre 4 años y 10 meses y 5 años y medio. Estos niños definen claramente situaciones, nombran e identifican los hechos con habilidades, distinguen claramente las características esenciales de los objetos y los fenómenos y se expresan claramente desde el uso del lenguaje, relacionando objetos y fenómenos con categorías más amplias. Los constructores de comprensiones son niños en esta misma edad, son niños de una edad media, entre 4 años y 9 meses y 5 años y medio, distinguen las características esenciales de los objetos, organizan la información y la codifican, descubren cuando una situación es pertinente o no con un concepto o ley que ellos ya conocen, exponen un asunto para hacerlo comprensivo a otro y además fueron niños que presentaron juicios de valor desde la argumentación. Fueron capaces de argumentar por qué daban una opinión y por qué daban una idea. Caso que no ocurrió con los evaluadores, los chicos más grandes, que son los niños de 5 años y medio para arriba, que aunque son niños que organizan y codifican la información, son niños que ya son capaces de construir predicciones elaboradas que aplican conocimiento en otros ámbitos distintos a los que se les plantea la situación inicial y que categorizan información usando unos criterios, presentaron deficiencias en las habilidades relacionadas con el análisis y tuvieron una tendencia a no comprobar las hipótesis, es decir, enuncian juicios de valor, hacen la crítica, pero no fueron capaces de argumentar por qué enunciaban esos juicios o por qué daban una idea o solucionaban la situación de una forma o de otra. A partir de estos resultados, entonces, concluimos que era necesario que la estrategia pedagógica fuera dirigida a todos los niveles de pensamiento crítico, que era necesario ofrecer experiencias desde las más básicas hasta las más elaboradas para que todos los niños perfilados pues tuvieran la posibilidad de encontrarse con experiencias formativas que les ofrecieran, digamos, la posibilidad de que su conocimiento fuera promovido a un nivel superior. Por ello, el recurso educativo abierto se configuró en 6 secciones principalmente, cada una de las cuales está dirigido al desarrollo de un nivel de pensamiento, ¿cierto? Entonces, la primera sección, como conocemos, está dirigida al nivel de pensamiento crítico de conocimiento, que es el más básico. La segunda sección al segundo nivel de pensamiento crítico, que es de la comprensión. La tercera sección al nivel de pensamiento crítico de aplicación. La cuarta sección al nivel de pensamiento crítico de análisis. La quinta sección al nivel de pensamiento crítico asociado a la síntesis. Y la sexta sección al nivel más digamos, avanzado de pensamiento crítico, que es el nivel de evaluación. Cada una de estas secciones, entonces, a su vez, se configuró a partir de 4 nodos, cada uno de los cuales corresponde con cada uno de los momentos metodológicos para potenciar el pensamiento crítico, es decir, la presentación de un dilema o problema, las actividades para explorar información, las actividades para la integración de conclusiones y las actividades para la construcción de soluciones y la comunicación de estas. Luego, entonces, de la definición de cómo sería esa estrategia didáctica, se diseñó, se implementó el primer módulo, que es el que estaba dirigido al nivel número 1 de pensamiento crítico, que es el conocimiento.
Este primer módulo, se implementó en los 4 grados de preescolar, donde las 4 profesoras de preescolar utilizamos el diario de campo para sistematizar las observaciones que hicimos en cuanto a 3 elementos básicos. Cómo era la estructura de la estrategia pedagógica diseñada, cómo fue el uso de TIC, cómo fue ese uso de TIC durante la implementación de ese primer módulo, y atendimos también a los aspectos asociados al pensamiento crítico en esa implementación. Los resultados, el análisis de esos diarios de campo se utilizaron para rediseñar el primer módulo, que fue la prueba piloto, para diseñar los 5 módulos restantes de la estrategia pedagógica con uso de TIC y para ajustar el recurso educativo abierto, principalmente en lo que tenía que ver con los temas técnicos, con la presentación de contenidos y con la calidad de la presentación del recurso educativo abierto. Las conclusiones a las que llegamos. En la prueba inicial, entonces, un 30% aproximado de los estudiantes mostró incapacidad para responder a la situación planteada. En contraste con esto, el 40% de los estudiantes presentaron habilidades asociadas al nivel más avanzado de pensamiento crítico. Ello está en consonancia con las características de los estudiantes en el nivel de preescolar, que son descritos por el Ministerio de Educación Nacional como niños que se caracterizan por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos en el desarrollo de su aprendizaje, ¿cierto? Entonces, no fue raro obtener los resultados obtenidos dentro de la prueba diagnóstica. Se encontraron que aunque son niños en edades, digamos, más o menos homogéneas, digamos, diferenciadas entre los 6 meses, un año, y que son de la misma comunidad educativa, presentaron tendencias claramente diferenciadas, no solamente por su edad, que fue la variable que se tuvo en cuenta para el perfilamiento de los estudiantes, sino en las habilidades y en el desarrollo de su pensamiento crítico. Por lo tanto, se vio la necesidad de que la estrategia pedagógica proporcionara experiencias de aprendizaje para todos los niveles de desarrollo de pensamiento crítico. El diseño de la estrategia entonces apuntó al fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas, científico-investigativas y laborales, y al desarrollo de factores psicosociales, que son aspectos fundamentales para nuestra institución educativa y que están mencionadas de manera particular dentro del proyecto educativo institucional, donde se deben enmarcar todas las prácticas pedagógicas que nosotros como docentes de la institución diseñamos e implementamos. Desde esta óptica, los aportes de las TIC al diseño y al desarrollo de la estrategia planteada fueron relevantes para acceder a la información y en el desarrollo de cada módulo, para disponer y comunicar de la información digitalizada, para producir material audiovisual, porque los niños no solamente accedieron a información, sino que también produjeron información a través de las actividades que se plantearon, y además toda esta información, tanto en el acceso y en la producción, fue desarrollada en diferentes códigos, en imagen, en sonido, en video, que es una de las características esenciales del uso de las TIC en el aula. Además, fueron utilizadas como medio para la creación de entornos propicios para el aprendizaje, como material didáctico para la gestión y el desarrollo del aprendizaje, como medio para la presentación de información, como promotor de un docente orientador en su rol de facilitador, para que fueran los mismos estudiantes los gestores de su propio conocimiento, y como instrumento para la potenciación de habilidades cognitivas. La construcción del recurso educativo entonces fue un aporte validado en la discusión pedagógica sobre el uso de TIC en el aula, ya que ofrece material relevante y de calidad de manera gratuita y abierta, que puede ser reutilizado y que puede ser adaptado a diferentes ambientes
educativos. Desde la perspectiva del diseño de esta estrategia, se reconocieron los elementos que son fundamentales para el diseño de este tipo de estrategia. En primer lugar, conocer las condiciones del contexto, fundamental, enmarcar la estrategia en unas características de una población específica. También tuvimos en cuenta los recursos TIC con que se contaba en la institución educativa. Se definió una propuesta metodológica clara, teórica, científica, validada, no solo desde el uso de TIC en el aula, sino también desde la potenciación del pensamiento crítico. Y también se validó el uso de las herramientas TIC a través de la construcción de recursos educativos abiertos. Las actividades planteadas fueron oportunas y pertinentes porque se tuvo en cuenta el perfil de los estudiantes, se tuvo en cuenta los conocimientos previos que ellos tenían de su cotidianidad, de su espacio, pero también se contrastó con habilidades para la indagación y para contrastar datos eh, de otras fuentes, no solo de su contexto inmediato, sino de otras fuentes bibliográficas, del intercambio con expertos, de fuentes cibergráficas también. Los espacios de discusión, la mediación tecnológica, la construcción de soluciones particulares, la posibilidad de escuchar la posición del otro, fueron actividades que ofrecieron la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico. Y desde la investigación misma, pues la construcción del recurso abierto, la posibilidad de plantear un instrumento para perfilar los estudiantes desde otras perspectivas que no habían sido exploradas hasta ahora en la institución, nos dieron la posibilidad de abordar el pensamiento crítico para responder a diferentes perfilamientos. Gracias.